millonario en shock tras descubrir lo que su criada le hizo a su hijo de 7 años. La vida tiene una curiosa manera de ponernos cara a cara con verdades que intentamos ignorar. Para Raúl, un hombre acostumbrado al control absoluto y al confort del lujo, el descubrimiento sobre su propio hijo fue un golpe inesperado. ¿Qué hizo exactamente ella para que Raúl, un hombre frío y distante, quedara en shock cuando descubrió la verdad? Prepárate para un viaje apasionante, lleno de reflexiones y giros que te tocarán el corazón. Livia nunca tuvo una vida fácil. Desde pequeño aprendió que el mundo no da nada gratis y que, para sobrevivir, había que luchar todos los días. Como madre soltera de Cajo, un niño de apenas 6 años, cada amanecer era un nuevo desafío. ¿Tu mayor miedo? Que su hijo sintió las mismas dificultades que ella enfrentó desde pequeña. Trabajando como empleada doméstica, Livia pasaba sus días limpiando casas que parecían sacadas de una revista. Ambientes impecables, muebles carísimos, electrodomésticos que cuestan más de lo que ganaba en un año. Pero, a pesar de toda esa ostentación, hubo algo que le llamó la atención: el vacío. El silencio en los pasillos de estas mansiones, el frío en los ojos de los dueños. Su trabajo más reciente fue en la casa de Raúl, un millonario conocido por su postura rígida y por nunca mostrar ninguna emoción. Al principio, Livia pensó que era simplemente un hombre ocupado, alguien que dedicaba su vida a los negocios y tenía poco tiempo para trivialidades. Pero con el tiempo se dio cuenta de que había algo más. Raúl no era solo un hombre distante, era un hombre aislado. Y lo más triste, su hijo, Enzo, parecía tener el mismo peso. Mientras trapeaba el piso de la sala, escuché el sonido distante de una caricatura infantil proveniente de una de las habitaciones. Enzo pasaba la mayor parte del tiempo solo, con su osito de peluche siempre en sus manos, como si ese juguete fuera su único amigo. Esto molestó a Livia. Sabía lo que era crecer extrañando algo que no se podía comprar. Cajo, a pesar de las dificultades económicas, tenía algo que Enzo parecía desconocer: el amor. Cuando Livia regresó a casa, exhausta, Cajo corrió a abrazarla. Y en ese fuerte abrazo, todo el cansancio desapareció. ¿Pero qué pasa con Enzo? ¿Quién lo esperaba al final del día? ¿Quién le hizo sentir importante? Livia comenzó a observar más de cerca. Las comidas se comían en silencio, con Enzo sentado solo en la enorme mesa del comedor. Raúl casi nunca cenaba con él. Siempre había una reunión, un viaje, una llamada telefónica urgente. Para el millonario, estar físicamente presente parecía ser suficiente. Pero Livia vio en los ojos del niño que no lo era. Era curioso cómo la gente creía que la pobreza solo significaba falta de dinero. Pero había otro tipo de pobreza, quizás peor: la falta de afecto. Y, en aquella casa de lujo, esa pobreza era evidente. Raúl era un hombre que creía en el poder del dinero. Había construido un imperio con esfuerzo e inteligencia, y nadie podía negar que era un brillante hombre de negocios. Cada decisión empresarial que tomó fue precisa, calculada y, sobre todo, rentable. Sin embargo, en lo que respecta a su vida personal, ese mismo control se convirtió en una barrera. Para él, el tiempo era dinero y no podía desperdiciarlo en sentimentalismos o trivialidades. Su objetivo era uno: mantener y ampliar su fortuna. Así llegó a la cima y así pretendía continuar. Su hijo Enzo formaba parte de su vida, pero de forma casi burocrática. Raúl pagó las mejores escuelas, contrató a los mejores profesores privados y llenó al niño de juguetes y ropa caros. Pero nunca se sentó con él a jugar. Nunca preguntó cómo había estado tu día. Nunca se dio cuenta cuando Enzo intentaba, con miradas discretas y gestos tímidos, llamar su atención. Para Raúl, brindar comodidad y seguridad era suficiente. ¿Amar? Esto era algo abstracto y superfluo, algo que no se puede medir en números. Pero, aunque creía que estaba haciendo todo bien, Enzo vivía una realidad completamente diferente. El niño creció rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, pero en su interior había un vacío que nada material podía llenar. Vio a otros niños con sus padres en los parques, riendo, jugando, tomados de la mano. Él nunca tuvo eso. Su mundo estaba hecho de paredes frías, juguetes sin vida y empleados que iban y venían sin importarles realmente. La única constante en su vida era su osito de peluche. Pequeño, ya un poco desgastado de tanto abrazarlo, pero aún así, tu mejor amigo. Él era a quien Enzo le susurraba cuando se sentía solo. Fue con él con quien durmió, buscando el consuelo que debía provenir de un abrazo humano. Y,
Aún sin darse cuenta, Livia ya empezaba a ver lo que Raúl, cegado por la rutina y el trabajo, ignoraba. El pequeño Enzo crecía entre el lujo, pero se hundía en la soledad. Livia había trabajado en muchas casas antes, pero ninguna la hacía sentir así. Había algo en el aire de esa mansión que la hizo estremecerse. No era miedo, ni malestar por el lujo que nunca tuvo. Era un vacío diferente, algo difícil de describir. La primera vez que realmente notó a Enzo fue cuando pasó junto a ella sin hacer un solo sonido. El chico estaba ligero, silencioso, como si estuviera acostumbrado a existir sin ser notado. No corrió, no hizo desastre, no se rió a carcajadas como solían hacer los niños de su edad. Siempre caminaba con el osito de peluche pegado al pecho, con la mirada baja, como si se escondiera dentro de sí mismo. Esa imagen quedó grabada en la mente de Livia. Sabía bien lo que era sentirse invisible. Cuando era niño, también tuvo que crecer rápidamente, aprender a no molestarse, a no exigir nada del mundo. Pero Livia se negó a permitir que su hijo, Cajo, pasara por lo mismo. Puede que no tuviera los mejores juguetes ni ropa nueva, pero sí tenía amor. Todos los días, al llegar a casa, recibía un fuerte abrazo del niño, sentía sus bracitos alrededor de mi cuello y escuchaba su risa sincera. ¿Y Enzo? ¿Quién lo abrazó? ¿Quién le sonrió al final del día? El niño tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo más importante. Livia empezó a notar los pequeños detalles. Durante el desayuno, Enzo comió lentamente, picoteando la comida más que comiendo. Miró la silla vacía al otro extremo de la mesa, donde debería haber estado Raúl. Pero el padre nunca estuvo allí. El pequeño suspiró suavemente, cogió su osito de peluche y salió de la cocina sin decir una palabra. En la sala de estar, en la televisión se veían dibujos animados infantiles, pero Enzo rara vez prestaba atención. Sujetó con fuerza el osito de peluche, con la vista fija en el suelo, perdido en pensamientos que ningún niño de esa edad debería tener. Livia se preguntó cómo era posible que Raúl no viera eso. Incluso los empleados parecían resignados. El ama de llaves, doña Norma, suspiró una vez cuando vio a Enzo jugando solo en un rincón de la habitación. «Este chico no es ningún problema», comentó, sacudiendo la cabeza. «Pero a veces pienso que eso no es algo bueno». «¿Cómo esto?», preguntó Livia, curiosa. «Los niños necesitan hacer lío, necesitan reír, necesitan vivir. Pero él no hace nada de eso. Es como si supiera que no sirve de nada». Livia no respondió, pero esas palabras seguían resonando en su mente. Al día siguiente, mientras organizaba la biblioteca de la casa, encontró a Enzo sentado en el suelo, apoyado contra la enorme estantería. Estaba hojeando un libro para niños sin mucha emoción, simplemente pasando las páginas sin llegar a leer. Ella dudó por un momento, pero luego decidió sacar el tema. «¿Te gustan los cuentos, Enzo?». El chico la miró sorprendido por la pregunta. «Me gusta, pero prefiero que alguien me lea». Livia se sentó a su lado. «¿Alguien te ha leído esto?». Enzo negó con la cabeza. «No, siempre leo solo». Ese comentario la golpeó como un puñetazo en el estómago. Respirando profundamente, cogió el libro y con una suave sonrisa, empezó a leer. Al principio, Enzo se limitó a mirar, desconfiado, como si esto fuera algo extraño para él. Pero a medida que las palabras fluían, el chico se relajó. Sus ojos brillaron levemente mientras seguía la historia. Y entonces, sucedió algo que Livia nunca había visto antes. Él sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, casi imperceptible, pero estaba ahí. El corazón de Livia se hundió. En ese momento se dio cuenta de algo. Enzo no era un niño frío o distante por naturaleza. Simplemente se había acostumbrado a que lo ignoraran. Y lo más aterrador fue que lo había aceptado. Después de ese día, Livia empezó a observar aún más. Cuando Raúl llegó tarde en la noche, Enzo ya estaba dormido. Cuando salió temprano en la mañana, el niño aún no se había despertado. Casi nunca se vieron. Y cuando estaban en el mismo ambiente, apenas se hablaban. Una vez, durante la cena, Raúl estaba en casa y se sentó en la mesa junto a su hijo. Enzo, con esperanza en sus ojos, miró a su padre como si quisiera decir algo. Raúl, sin embargo, simplemente tomó su celular y comenzó a contestar mensajes. El pequeño bajó la cabeza y, sin decir nada, tomó un sorbo del jugo. Esa escena rompió el corazón de Livia. Ella quería decir algo. Quería, de alguna manera, demostrarle a Raúl que Enzo lo necesitaba. Pero ¿quién era ella para entrometerse?
solo una criada. Aún así, no podía ignorar el peso de ese silencio. Y, cada vez más, sentí que algo necesitaba cambiar. Livia siempre ha sabido que cada casa guarda secretos. Trabajando como empleada doméstica, había sido testigo de alegrías ocultas, tragedias silenciosas e historias que nadie jamás contaría en voz alta. Pero en esa mansión, el mayor misterio parecía residir en algo que no estaba allí. La ausencia de la madre de Enzo fue evidente. La casa era inmensa, decorada con las cosas más caras, pero no había ni un solo rastro de que alguna vez hubiera vivido allí una mujer. Ni fotos, ni objetos personales, nada. Era como si el pasado hubiera sido borrado. ¿Pero por qué? Livia no era de las que se entrometían, pero no podía ignorar esa duda que crecía dentro de ella. ¿Qué pasó con la madre de Enzo? Observó a Raúl y su frialdad. Era un hombre poderoso, rico, acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. Pero en el fondo de sus ojos había algo más. Algo que escondió bajo una máscara de indiferencia. ¿Y Enzo? El niño rara vez hablaba de su madre. Ni siquiera mencionó la palabra mamá. Era como si nunca hubiera existido. Fue solo por casualidad que Livia encontró la respuesta. Mientras Livia organizaba el despacho de Raúl, una habitación impecable, decorada con muebles oscuros y elegantes. Todo en ese lugar transmitía autoridad, como si reflejara la personalidad de su dueño. Mientras limpiaba la mesa, vio un cajón que estaba entreabierto. Asomó un sobre marrón, como si estuviera a punto de caer. Instintivamente, lo empujó hacia adentro, pero mientras lo hacía, algo se deslizó al suelo. Era una foto. Livia se agachó para recogerlo y, al darle la vuelta a la imagen, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La foto mostraba a Raúl como nada que ella conocía. Estaba al lado de una mujer que sostenía a un bebé en brazos. Pero él no era el Raúl que es ahora, frío, serio, siempre perdido en el trabajo. En la foto estaba sonriendo. Y no fue una sonrisa discreta. Fue una verdadera sonrisa. Cálido. La mujer a su lado tenía una mirada dulce, llena de vida. Su brazo rodeaba a Raúl, como si lo abrazara con amor. Y en medio de ellos, el pequeño Enzo, de apenas unos meses, sonreía como un niño que se sabe amado. Livia sintió una opresión en el pecho. Era como si estuviera mirando una realidad completamente diferente a la que veía hoy. ¿Qué había pasado para transformar a aquel hombre sonriente en el Raúl de ahora? ¿Cómo es que esa mujer desapareció de sus vidas? ¿Y por qué esta foto estaba escondida en un cajón, en lugar de exhibirse en un marco de fotos? Livia sabía que no debía pensar demasiado en eso. No era asunto tuyo. Pero durante los días siguientes no pudo dejar de pensar en ello. Esa noche, cuando llegó a casa, Livia abrazó a Cajo con más fuerza que de costumbre. Su hijo se sorprendió. «Mamá, ¿estás bien?» Ella sonrió y le revolvió el pelo. «Sí, mi amor. Simplemente me lo perdí». Pero lo cierto es que esa foto nunca salió de su cabeza. Pensó en Raúl, en Enzo, como algo, o alguien, fue arrancado de esa casa y dejó atrás solo el vacío y el silencio. Y pensó en su propio hijo. Cajo era su luz, su razón para despertarse cada mañana. ¿Qué pasaría si, por alguna razón, ella ya no estuviera ahí para él? ¿Qué pasaría? La mera idea hizo que su corazón se hundiera. Sabía lo que era crecer sin un padre. ¿Pero crecer sin una madre? ¿Cómo podría Enzo lidiar con eso? A la mañana siguiente, cuando llegó a trabajar, encontró a Enzo en la sala, sentado en la alfombra, dibujando. ¿Qué dibujas hoy, campeón?, preguntó ella, agachándose a su lado. El niño vaciló y luego le dio la vuelta al periódico. Era un dibujo infantil, de líneas sencillas y coloridas, pero Livia reconoció de qué se trataba. 3 figuras cogidas de la mano. Un hombre, un niño y, en medio de ellos, una mujer. Su corazón se detuvo por un momento. «¡Qué hermoso, Enzo!», dijo suavemente. «¿Quiénes son estas personas?». El chico no respondió de inmediato. Después de un rato, señaló la figura de la mujer. «Esa es mi madre». Era la primera vez que mencionaba a su madre. Livia sintió un nudo en la garganta. ¿Era bonita? Enzo sonrió levemente. «Fue. Ella me contaba cuentos antes de dormir». Livia respiró hondo, intentando contener su emoción. ¿Y esta otra persona? El niño señaló al hombre de la foto. «Mi padre». Ella frunció el ceño. «¿Tu padre?». Él asintió. «Cuando yo era un bebé, él era diferente». Él sonrió. El pecho de Livia se apretó. Enzo todavía lo recordaba.
De alguna manera, ese niño sabía que su padre alguna vez había sido un hombre diferente. Y, aunque no entendía por qué, se lo perdió. En ese momento, Livia estaba segura de una cosa. El dolor en esa casa no era solo de Enzo. También era de Raúl. Pero mientras Enzo demostraba su soledad en silencio, Raúl escondía su propio dolor detrás del trabajo, el dinero y la indiferencia. Y ahora, más que nunca, Livia quería entender qué le había pasado a esa familia. La oficina de Raúl siempre estuvo llena de voces firmes y decisiones rápidas. El teléfono no dejaba de sonar y las citas se acumulaban en su agenda como si el mundo dependiera únicamente de él. Y, en cierto modo, así era como veía su propia existencia. Era un hombre demasiado ocupado para distracciones. Trabajar, negocio, expansión, beneficios. Estas fueron las palabras que definieron su rutina. Y, dentro de esa rutina, no había lugar para algo tan trivial como jugar con Enzo o preguntarle cómo le había ido el día en el colegio. De hecho, ni siquiera sabía con certeza cómo se llamaba la maestra de su hijo. ¿O cuál era tu comida favorita? Si alguien preguntara, Raúl probablemente dudaría antes de responder. Y no pareció molestarle. O al menos fingió que no le molestaba. La casa Montenegro era un reflejo de su dueño. Lujoso, moderno, impecable. Pero frío. Todo allí estaba limpio y bien organizado, pero sin alma. Ni risas de niños resonando por los pasillos, ni juguetes esparcidos por el suelo, ni dibujos pegados al frigorífico. Era una casa donde no había señales de infancia. Enzo, a pesar de ser pequeño, parecía haber aprendido ya a encajar en este entorno. Hablaba poco, era reservado y aceptaba las ausencias de su padre sin hacer preguntas. Pero cualquiera que mirara profundamente a los ojos del niño notaría algo que Raúl se negaba a ver. La soledad devoraba a Enzo por dentro. Y Livia veía esto todos los días. Observó cómo el niño recogía el osito de peluche y lo abrazaba con fuerza, como si buscara un calor que la casa no ofrecía. Observó cómo Enzo se sentaba a la mesa, en silencio, esperando que llegara Raúl, aunque probablemente no vendría. Ella lo vio correr para abrir la puerta cuando escuchó un auto acercándose, esperando que fuera su padre, solo para bajar la cabeza cuando se dio cuenta de que era solo otro conductor o un repartidor. ¿Y lo peor de todo? Raúl no vio nada de eso. Raúl estuvo todo el día fuera y cuando regresó ya era tarde. Enzo, aunque luchaba por dormir, intentó mantenerse despierto, esperando al menos unas buenas noches de su padre. Pero cuando finalmente llegó Raúl, no miró a su hijo. «Es tarde, Enzo. Ve a dormir». Eso fue todo. Ninguna conversación. Sin cariño. La única interacción entre los dos ocurrió en la mañana, cuando Enzo bajó a desayunar y encontró a Raúl ya listo para salir. «Buenos días, papá». Raúl respondió sin siquiera quitar la vista de su celular. «Buenos días, Enzo. Come de todo». Y entonces, antes de que Enzo pudiera decir algo, Raúl ya estaba tomando las llaves del auto y se iba. El niño se quedó atrás, terminando el desayuno en silencio. Y Livia veía eso todos los días. Una vez, al salir apresuradamente de la oficina, Raúl casi choca con Enzo en el pasillo. «Lo siento, hijo, llego tarde». Enzo miró a su padre con expresión ansiosa. «Papá, ¿puedo mostrarte un dibujo que hice hoy?» Raúl suspiró y miró su reloj. «Ahora no, Enzo. Cuando vuelva». Esa promesa vacía fue todo lo que recibió Enzo. Livia estaba allí, observando la escena. Ver la esperanza en los ojos del niño ser reemplazada por decepción. Raúl ni siquiera se dio cuenta. Pero Livia se dio cuenta. Y en ese momento se sintió enojada. No solo tristeza por el niño, sino enojo genuino por la indiferencia de Raúl. ¿Cómo podría alguien tratar a su propio hijo de esa manera? ¿Cómo no se dio cuenta de cuánto daño le estaba haciendo a Enzo? Y más que eso, ¿cómo podría vivir consigo mismo? Los días transcurrieron así. Raúl siempre está ocupado, siempre se le acaba el tiempo. Enzo siempre esperando, siempre en silencio. Y Livia siempre estaba mirando, cada vez más convencida de que no podía seguir así para siempre. Raúl pensó que estaba siendo un buen padre al brindarle todo lo que Enzo necesitaba materialmente. Pero ser padre iba mucho más allá de pagar escuelas caras y comprar juguetes lujosos. Lo que Enzo necesitaba, Raúl no se lo daba: presencia. Y Livia sabía que si nadie hacía nada, algún día sería demasiado tarde. El niño, que ahora esperaba a su padre todas las noches, crecería sin esperar más. El silencio, que hoy era una respuesta a la ausencia,
se convertiría en un muro entre ellos. Y cuando Raúl finalmente se dio cuenta de esto, tal vez no hubiera vuelta atrás. Livia no sabía si Raúl alguna vez abriría los ojos ante eso. Pero una cosa era segura, alguien necesitaba mostrarle la verdad. Y, quisiera o no, Livia sintió que ese alguien podía ser ella. Los días parecían seguir el mismo ritmo, Raúl saliendo temprano, Enzo en silencio, Livia realizando sus tareas mecánicamente, sin tiempo para nada más. Sin embargo, esa mañana había algo diferente en el aire. Algo que ella no sabía cómo decir. Tal vez fue la creciente tensión que sentía dentro de sí mismo, un sentimiento de que algo necesitaba cambiar, un deseo de marcar una diferencia en la vida de ese niño. Enzo estaba allí, en su rincón habitual de la casa, jugando solo. Livia lo observó mientras ordenaba la habitación. Había algo en los ojos del chico que la conmovió profundamente. No estaba triste, pero tampoco parecía genuinamente feliz. Estaba perdido en sus propios pensamientos, inmerso en un mundo solitario creado por su mente infantil, donde los juegos cobraban vida solo cuando se permitía creer que su imaginación podía ser la compañía que tanto necesitaba. Livia sabía lo que era sentirse sola. Lo había experimentado en su infancia, cuando su padre la abandonó y su madre luchaba por sobrevivir. Por tanto, comprender la soledad de Enzo no fue difícil. Sintió un dolor familiar, un dolor que solo alguien que había pasado por esto podría entender. Ella se acercó a él con una calma peculiar, paso a paso, como si tuviera miedo de romper ese pequeño universo que él estaba construyendo. «Oye, Enzo, ¿qué estás haciendo?». Levantó la vista y sus ojos, normalmente vacíos y sin vida, brillaron por un breve momento. «Estoy jugando a construir una casa». Señaló algunos bloques esparcidos por el suelo, tratando de apilarlos de manera ordenada. Livia se agachó a su lado, curiosa. «¿Y quién vive en esta casa?». Él la miró un poco sorprendido por la pregunta. Normalmente, estaba callado y rara vez hablaba de sí mismo. Pero algo en el tono de Livia le hizo abrirse. «Yo, y mi madre». Ella siempre decía que iba a vivir en una casa así, llena de bloques y juguetes, porque quería que yo fuera feliz. Su voz tembló y Livia notó que el niño casi se encogía, como si tuviera miedo de admitir, incluso ante sí mismo, que extrañaba a su madre. Esa respuesta fue como un golpe en el pecho de Livia. No sabía cómo afrontarlo, no sabía qué decir para aliviar el dolor de un niño tan pequeño y perdido. Pero ella no podía simplemente irse. «Eso es muy hermoso, Enzo. Creo que tu madre debe haber sido una persona muy especial». Se quedó en silencio por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero la sensación de que necesitaba hacer algo, que necesitaba ayudar, la empujó a actuar. Cogió uno de los bloques de juguete que él había dejado a un lado y lo colocó suavemente en la parte superior del edificio. «¿Qué tal si hacemos esto juntos? Una casa grande, con muchas habitaciones y bloques, donde tú y tu madre podréis jugar toda la vida». Enzo la miró con expresión de duda, pero algo en sus ojos hizo que Livia tuviera la sensación de que estaba empezando a abrirse. Cogió otra libreta y, con una sonrisa tímida, la colocó junto a la de ella. «Va a ser hermoso, ¿verdad?». Livia sintió con una cálida sonrisa. «Será perfecto, Enzo. Tienes mucha imaginación». Era la primera vez que sonreía de verdad desde que Livia había empezado a trabajar en la casa. La sonrisa fue tímida, pero suficiente para demostrar que finalmente se estaba conectando con alguien. Alguien que no lo veía como una distracción o un problema a resolver. Ella se sentó a su lado y permaneció allí mientras ambos apilaban los bloques uno por uno, creando una pequeña ciudad con techos y paredes de juguete. El sonido de una risa silenciosa llenó el aire y, por un breve momento, el silencio de la mansión se rompió. Livia no sabía lo que esto significaba para Enzo, pero sabía lo que significaba para ella. Era más que simplemente jugar con un niño. Era una forma de tocar un alma solitaria, de crear un vínculo que tal vez fuera la única oportunidad que tendría el niño de no perderse en su propio aislamiento. A medida que pasó el tiempo, Enzo parecía más tranquilo. Ahora se estaba riendo, y la risa, que antes parecía tan rara, resonó por toda la casa de una manera extraña y reconfortante. El niño, que antes se escondía en sus propios pensamientos, ahora hablaba de sus juguetes, de su colegio e incluso de cómo extrañaba a su madre, pero de una manera más ligera, como si fuera más fácil expresar sus sentimientos. Livia, a su vez, sintió que una calidez crecía en su interior, la sensación de que tal vez podría ser algo más que una simple criada en esta casa. Tal vez ella podría ser el cambio que Enzo tanto necesitaba.
No era una experta en niños ni una terapeuta emocional, pero sentía que, de alguna manera, tenía el poder de marcar la diferencia. Mientras jugaban, Raúl llegó a casa, entrando con la expresión cerrada, como siempre. Miró a su alrededor, notando lo que estaba pasando, pero, como siempre, no prestó mucha atención. Su única preocupación era el trabajo que le esperaba. Sin embargo, algo lo hizo detenerse por un momento. Observó, con cierta sorpresa, la sonrisa en los ojos de Enzo. Era la primera vez en mucho tiempo que el niño parecía verdaderamente feliz, como si estuviera en paz consigo mismo. Raúl permaneció unos instantes en silencio, observando la escena. Livia y Enzo estaban sentados juntos en el suelo, construyendo algo que iba más allá de los bloques. Y fue en ese preciso momento que Raúl sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía, una sensación de malestar. Por primera vez se dio cuenta de que estaba ausente, que su hijo necesitaba más que dinero, más que el lujo en el que vivían. Enzo sonreía, pero no por las cosas que le regalaba. Estaba sonriendo porque había encontrado algo mucho más importante, una conexión genuina. Pero Raúl no sabía qué hacer al darse cuenta de ello. Fue un shock para él, una revelación que no supo cómo procesar. Miró a Enzo y luego a Livia. Ella no solo estaba haciendo su trabajo, estaba ofreciendo algo que él nunca le había dado a su hijo. Y en ese momento, Raúl se cuestionó, ¿había perdido el derecho a ser padre de Enzo? Raúl estaba acostumbrado a entrar a la casa y ser recibido solo por el silencio. El ambiente, aunque lujoso, siempre parecía vacío. Las paredes, con sus costosas obras de arte, las ventanas que daban al impecable jardín, todo parecía perfecto a primera vista. Sin embargo, detrás de esta fachada faltaba algo que Raúl incluso intentó ignorar, pero que, en el fondo, sabía que existía. Cuando cruzó la puerta esa tarde, algo llamó inmediatamente la atención. No era el sonido del teléfono que estaba acostumbrado a oír, ni el murmullo de las criadas en la cocina. No fue la música baja que sonaba de fondo ni la suave iluminación de la habitación. No, lo que le llamó la atención fue el sonido de una risa. Se detuvo por un momento, observando lo que sucedía frente a él. Enzo, su hijo, estaba en el suelo de la sala, de rodillas, con una sonrisa en el rostro. Estaba bromeando. Y no fue una broma cualquiera. Enzo estaba jugando con Livia y el brillo en los ojos del niño era algo que Raúl nunca había visto antes. Livia, de rodillas junto a Enzo, parecía involucrada en ese juego de una manera que Raúl nunca antes había visto. Estaban creando algo juntos, construyendo un mundo de bloques y juguetes, pero lo que más llamó la atención de Raúl no fue la construcción en sí, sino la conexión entre ambos. Era el vínculo genuino que existía entre ellos. Raúl sintió un escalofrío recorriendo su espalda al darse cuenta de que, hasta ese momento, nunca había tenido un vínculo verdadero con su propio hijo. Siempre pensó que simplemente darle a Enzo todo lo que quería, juguetes caros, ropa de diseñador, un auto para viajes de fin de semana, era suficiente. Pero allí, en esa habitación, en ese momento, se dio cuenta de que lo que realmente importaba no eran las cosas materiales. Fue la atención, el cariño, tiempo compartido. Observó durante unos segundos, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. No era solo Enzo bromeando. Estaba feliz. Y su felicidad parecía verse alimentada por la presencia de Livia. Enzo nunca antes había sonreído así. Cuando Raúl entraba a la casa, el niño siempre estaba callado, con la mirada perdida. Ahora se rió espontáneamente, como si se hubiera quitado el peso de la soledad, al menos por un momento. Livia miró a Raúl cuando notó su presencia. Ella no dijo nada de inmediato, pero la mirada que intercambió con él fue suficiente para comunicar lo que las palabras no podían expresar. Sabía que Raúl estaba mirando. Y supe que esa escena tenía un poder transformador. Raúl, por su parte, no sabía qué hacer con el sentimiento que lo invadía. De repente se sintió pequeño, como si lo hubieran superado en su propia casa, como si el amor, que siempre había considerado una debilidad, fuera ahora algo tangible, algo que nunca había sabido dar. ¿Te ríes, hijo?, preguntó Raúl, con un tono que intentaba disimular su sorpresa, pero la fragilidad en su voz era visible. Enzo miró a su padre con un brillo en los ojos y la sonrisa todavía en su rostro. Sí, papá, estoy jugando con Livia. Ella es genial. Raúl sintió un nudo en la garganta. La palabra genial parecía muy simple, pero en su contexto, tenía una profundidad que él nunca podría entender. Livia,
una mujer contratada para limpiar la casa, estaba más presente que él, su propio padre. Raúl miró a Livia y, por un instante, sus expresiones se cruzaron. Ella no estaba desafiando su autoridad, no estaba tratando de reemplazar su figura paterna. Ella simplemente estaba haciendo lo que él, de alguna manera, no había sabido hacer hasta entonces: preocuparse. Livia sonrió levemente, sin palabras. Sabía que ese momento era importante, sabía que Raúl necesitaba tiempo para procesar lo que estaba pasando. Ella no estaba allí para bromear, sino para ofrecerle algo que él no sabía que se estaba perdiendo. Raúl se alejó lentamente de la puerta, caminando hacia el centro de la habitación. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Enzo siguió jugando, ahora con más ganas, pero, al notar la presencia de su padre, se levantó rápidamente. «Papá, mira, construimos una casa gigante», dijo Enzo emocionado, jalando a Raúl del brazo. Raúl vaciló por un momento. Miró lo que había hecho Enzo. Era una construcción sencilla, pero para el niño representaba mucho más. Era su mundo, era su imaginación cobrando vida. Raúl observó atentamente, pero en lugar de elogiar, se limitó a decir: «Es hermoso, hijo, pero debes prepararte, es tarde». Enzo se desinfló un poco, pero pronto se recuperó. Se alejó de Raúl y regresó con Livia, como si nada hubiera pasado. Pero la verdad es que algo había cambiado en el corazón de Raúl. Él lo sabía. Sabía que esa respuesta era fría e impersonal, como tantas otras que ya le había dado a Enzo. Livia no se inmutó. Sabía que la transformación de Raúl no sucedería de la noche a la mañana, pero ese momento de conexión entre ella y Enzo ya había generado algo. La semilla fue plantada. Raúl vio alejarse a Enzo y, por primera vez, se dio cuenta de lo distante que estaba su hijo. Ya no buscaba a su padre, ya no esperaba ansiosamente su regreso. Enzo ya no creía que el amor pudiera venir de Raúl. Se había resignado a la idea de que su padre siempre estaría ausente. Raúl tragó fuerte, sintiendo un peso en el pecho. Sintió, en ese momento, que había perdido el derecho a ser un buen padre. Y, más que eso, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo con la ilusión de que las cosas mejorarían por sí solas. Enzo lo necesitaba, y no solo tu presencia física. Necesitaba atención, cariño, dedicación. Fue un golpe duro, una revelación difícil de aceptar, pero era la realidad que Raúl tendría que afrontar si quería cambiar el rumbo de la relación con su hijo. Raúl permaneció allí, de pie en el centro de la habitación, observando al niño y a Livia. Algo en su mirada había cambiado. Se preguntó si todavía sería posible acercarse a Enzo, si todavía habría tiempo para reconstruir algo que fuera real. La noche iba cayendo lentamente sobre la mansión, pero para Raúl, este sería el comienzo de un nuevo viaje. Sabía que todavía estaba lejos de encontrar las respuestas, pero el hecho de que hubiera comenzado a cuestionar su propia paternidad ya era una señal de cambio. Fue solo el comienzo, pero fue un comienzo. La noche estaba tranquila, pero dentro de Raúl el torbellino de pensamientos era inmenso. Estaba sentado solo en su sala de estar. Las luces tenues y la vista de la brillante ciudad del exterior ofrecían un marcado contraste entre el mundo exterior y lo que sentía en el interior. Nunca se había permitido reflexionar tanto sobre su propia vida, sobre los errores que cometió o lo que podría haber hecho diferente. Generalmente, cuando se acercaba a la soledad, la alejaba con trabajo, reuniones y viajes. Pero ahora, después de esa escena con Enzo y Livia, la realidad se imponía ante él como un muro imposible de ignorar. Raúl sintió como si algo se hubiera roto en su interior. Una brecha que ni siquiera sabía que existía ahora estaba abierta de par en par y ya no podía retroceder. Había sido un padre ausente. No solo físicamente ausente, sino también emocionalmente ausente. Se había entregado por completo a su trabajo, creyendo que el dinero, la educación de élite y la vida lujosa serían suficientes para que Enzo tuviera todo lo que necesitaba. Sin embargo, cada día que pasaba veía a su hijo más lejano, más frío, más silencioso. Enzo ya no lo buscaba, y Raúl se dio cuenta, con dolorosa claridad, de que tal vez había perdido la oportunidad de ser un verdadero padre. Mientras reflexionaba sobre esto, la imagen de Livia jugando con Enzo volvió a su mente, vívida y clara. Livia no sabía muy bien cómo definir su papel en la vida de Enzo. No era solo una empleada doméstica, una mujer que iba a trabajar de lunes a viernes, limpiaba, cocinaba y se iba. No, ella era más que eso. Algo que él todavía no podía entender del todo.
Ella tenía algo que él, Raúl, nunca había sabido ofrecerle a su hijo: atención y cariño genuinos. Recordó su propia infancia, los pocos recuerdos que aún conservaba. Sus padres, ambos involucrados en sus propios negocios, también se mostraron distantes. Creció rodeado de bienes materiales, pero era como si el cariño y la guía que necesitaba hubieran sido ignorados. Pero, a diferencia de Enzo, Raúl no se había permitido sentir ese vacío por mucho tiempo. Se puso a trabajar, se concentró en construir su imperio. Durante mucho tiempo, pensó que eso sería suficiente para llenar lo que faltaba. Era una mentira, se dijo a sí mismo, pero en ese momento supo, con absoluta certeza, que la ausencia de amor en su relación con Enzo estaba creando una creciente brecha entre ellos. Raúl sabía que no podía seguir con la misma postura. Comenzó a darse cuenta de que bienes materiales, automóviles, ropa de diseñador e incluso escuelas de élite no eran lo que Enzo realmente necesitaba. Enzo lo necesitaba a su verdadero padre, aquel que estaría ahí, no solo para ofrecerle lo mejor económicamente, sino para ofrecerle algo que Raúl había descuidado durante años: su presencia emocional. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo revertir una situación que ya parecía irreparable? Sabía que el tiempo era un enemigo implacable. Enzo ya estaba tan acostumbrado a su ausencia que no sabía si podría cambiar eso ahora. Además, nunca antes se había permitido mostrar vulnerabilidad. Él siempre fue el jefe, el empresario imbatible, el empresario. La idea de abrir su corazón a su hijo, de mostrarle sus debilidades, le daba casi miedo. Raúl sacó su celular y miró la foto de Enzo que estaba en la pantalla de bloqueo. Su hijo, con la carita de quien todavía creía en el mundo, todavía creía que su padre podía ser el héroe de su vida. No sabía si podría estar a la altura de esa expectativa. Sin embargo, sabía una cosa: tenía que intentarlo. Y fue en ese momento de reflexión que empezó a darse cuenta de que su transformación no tenía por qué ser algo grande y dramático. No tenía por qué ser un cambio de 180 grados de golpe. Raúl sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a empezar. Y el primer paso, el más importante, sería demostrarle a Enzo que realmente estaba ahí para él. Tendría que encontrar una manera de equilibrar su imperio, su negocio, con las responsabilidades que tenía como padre. No sería fácil, pero el simple hecho de que estuviera dispuesto a intentarlo era un comienzo. Raúl se levantó del sofá y se dirigió a la oficina, el lugar donde siempre trabajó, donde pasaba más horas que con su propia familia. Sacó un bolígrafo y un papel y empezó a escribir algunas palabras, como si estuviera organizando sus pensamientos. Necesitaba crear una estrategia, pero no solo para el trabajo. Necesitaba una estrategia para construir una relación con Enzo, recuperar la confianza de su hijo y ser el padre que Enzo realmente merecía. Primer paso: estar más presente. Deja de esconderte en el trabajo. Él me necesita ahora, no mañana, ni dentro de un año. Ahora. Dejó de escribir y miró por la ventana. ¿Qué más podría hacer? Pensó por un momento. Enzo iba creciendo y cada día que pasaba se alejaba más. Raúl necesitaba actuar rápidamente. En ese momento, también se dio cuenta de algo más: Livia. Ella podría ser la clave de lo que él necesitaba hacer. Parecía entender a Enzo de una manera que Raúl nunca podría entender. Sabía tratar a su hijo con cariño, pero sin ser invasiva. Tenía el toque que él, Raúl, aún necesitaba aprender a tener. Ella no era solo una empleada, era, de alguna manera, una guía silenciosa a la vida de Enzo. Agradecido por la ayuda que ella le brindaba, Raúl se dio cuenta de que necesitaba aprender de ella, estar más atento a los pequeños gestos de cariño y comprensión. Si realmente quisiera ser un buen padre, tendría que dejar de lado su rigidez emocional y empezar a abrirse, mostrándole a su hijo que le importaba. Necesitaba reconectarse, redescubrir la paternidad y darle a Enzo el amor que nunca supo ofrecerle. Raúl volvió a mirar la foto de su familia. No podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a cambiar el futuro. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. La transformación que Raúl tanto temía que comenzara ahora parecía inevitable. Estaba empezando a darse cuenta de que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en el control de los negocios, sino en su capacidad de ser vulnerable y conectarse con las personas que más amaba. La mañana siguiente fue diferente para Raúl. Despertó con una sensación extraña pero a la vez reconfortante. La noche anterior, con sus reflexiones y resoluciones, parecía haber traído nueva energía. Era como si, por primera vez en mucho tiempo,
estuviera viendo la vida con otros ojos. Sabía que los cambios no se producirían de la noche a la mañana, pero ya se había tomado la decisión de seguir un nuevo camino. Raúl se levantó temprano, antes de que Enzo despertara. Quería tener tiempo para reflexionar sobre qué hacer a continuación. Ya no quería dejar el futuro de su hijo en manos de la indiferencia o el abandono. Necesitaba más que nunca comprender lo que estaba pasando por la mente de Enzo, conectarse con él de una manera genuina. Raúl sabía que, por mucho que hubiera fracasado en el pasado, la oportunidad de construir una nueva relación todavía estaba a su alcance. La presencia de Livia, incluso sin que ella se diera cuenta, había sido un punto de inflexión. Ella aportó una nueva perspectiva a la vida de Raúl, una visión de la paternidad que él nunca había sabido abrazar. Ella no solo cuidó a su hijo, sino que lo entendió, lo vio, lo trató con el cariño que él, Raúl, nunca había sabido brindarle. Livia, con su sencillez, se convirtió en el puente entre el frío mundo de Raúl y el corazón de Enzo. Ella había sido, sin saberlo, la clave para que Raúl comenzara a darse cuenta de lo que realmente estaba en juego, la urgente necesidad de reconexión. Raúl se dio cuenta de que cuando miró a Livia, no solo vio a una criada, vio a alguien que entendía lo esencial de la vida, alguien que sabía anteponer los sentimientos a las responsabilidades. Ella no estaba allí para asegurarse de que la casa estuviera impecable o de que el almuerzo estuviera listo, sino para ofrecerle lo que Enzo más necesitaba: amor, cariño y atención. Reflexionó sobre qué más podría aprender de ella. No solo de cómo tratar con Enzo, sino de la importancia de la empatía, de ser una persona más abierta y receptiva. Raúl se sintió impotente al pensar en su propia relación con su hijo. Durante muchos años pensó que el dinero, la estabilidad financiera y la comodidad material serían suficientes para crear un ambiente feliz para Enzo. Pero ahora vio que el mayor error había sido precisamente ese. Había priorizado las cosas equivocadas. Y fue en ese momento que empezó a darse cuenta de la profundidad del impacto que Livia tuvo en su vida y en la de Enzo. No era solo el hecho de que ella siempre estuviera dispuesta a ayudar, a jugar, a ofrecer lo que él no podía. Lo hizo con naturalidad, sin esperar nada a cambio, y conmovió a Raúl de una manera que nunca había imaginado. Livia estaba haciendo lo que él no sabía hacer. Se estaba entregando de todo corazón, sin restricciones, sin miedo a ser vulnerable, sin importarle las repercusiones. Y esta entrega no pasó desapercibida para Enzo, quien, por primera vez en mucho tiempo, pareció sonreír genuinamente. Raúl se levantó y bajó a la cocina. Livia estaba allí, preparando el desayuno para Enzo. Ella lo miró cuando entró, pero no dijo nada. No era necesario. El silencio entre ellos ahora estaba cargado de una nueva comprensión. Raúl se sentó a la mesa y la miró por un momento. Sabía que las cosas entre ellos también estaban cambiando, pero aún no sabía cómo sucedería. Solo sabía que Livia era ahora una presencia necesaria. Livia, comenzó, su voz más suave de lo habitual. He estado reflexionando sobre todo lo que ha pasado aquí, sobre cómo he tratado a Enzo, y sobre lo importante que ha sido tu presencia para él. Lo sabías, ¿no? Que necesita más que bienes materiales, más que regalos y lujos caros. Necesita un padre, alguien que lo vea tal como es en realidad. Livia lo miró sorprendida. No esperaba este tipo de confesión por parte de Raúl. Sabía que él estaba en proceso de cambiar, pero este parecía un paso más grande que cualquiera que hubiera imaginado. Ella sonrió levemente, lo que hizo que Raúl se sintiera aún más incómodo, pero al mismo tiempo, más conectado con ella. Raúl, respondió con tono gentil pero firme, todos necesitamos amor. No importa cuánto tengas o lo que poseas. Enzo te necesita, pero también necesita a alguien que lo ame sin expectativas, sin prisas, sin presiones. Necesita una presencia constante, una mirada atenta. Solo así podrá crecer en paz. Las palabras de Livia se quedaron con Raúl mientras tomaba su café. La claridad con la que ella habló de la situación parecía haber tocado una parte de él que había ignorado durante mucho tiempo. Sabía que no podía cambiar todo de una vez, pero ahora, más que nunca, quería intentarlo. Quería ser el padre que Enzo merecía. Se tomó la decisión de actuar. Raúl quería empezar a reconstruir su relación con Enzo, y esto comenzaría con pequeños gestos, con momentos de verdadera atención, con la presencia física y emocional que hasta entonces había descuidado. Sabía que esto no significaría un cambio radical en un solo día, pero se comprometería, día tras día, a reconstruir la confianza de su hijo. Volvió a mirar a Livia y dijo,
con una sinceridad que nunca había expresado. No sé por dónde empezar, pero sé que necesito ayuda. No para ocuparse de negocios, sino para tratar con Enzo. Él me necesita y yo quiero ser el padre que necesita. Livia lo miró con los ojos llenos de comprensión. Sabía que el cambio no sería fácil, pero había algo en la forma de hablar de Raúl que le hizo creer que estaba listo para comenzar este viaje. Demos el primer paso juntos, dijo Livia, con una sonrisa alentadora. Raúl asintió, sintiendo que, finalmente, algo dentro de él se había transformado. No sabía lo que le depararía el futuro, pero una cosa sí sabía con certeza. A partir de ahora, ya no dejaría solo a su hijo Enzo. Con la ayuda de Livia, Raúl comenzaría a seguir un nuevo camino. Un camino que implicaba no solo el éxito en el mundo de los negocios, sino también construir una conexión genuina y verdadera con quien más le importaba, su hijo. La historia de Raúl, Enzo y Livia nos enseña una lección fundamental sobre las verdaderas prioridades en la vida. Muchas veces nos perdemos en la búsqueda del éxito material, pensando que todo se puede solucionar con dinero y bienes materiales. Sin embargo, la verdadera riqueza está en las relaciones humanas, en el cariño, la atención y la presencia genuina que nos ofrecemos unos a otros. Raúl pasó buena parte de su vida creyendo que podía darle todo a su hijo, menos lo más importante, su tiempo, su cariño y su comprensión. Se dio cuenta, a través de la sencillez de Livia, de que las conexiones humanas son la base de la verdadera felicidad. La transformación no ocurre por casualidad, comienza con un simple acto de permitirte ver lo que realmente importa. Al abrir los ojos a la necesidad de ser un padre presente, Raúl inició un viaje de reconciliación y amor, demostrando que nunca es tarde para cambiar y construir la relación que siempre quisiste. Esta historia es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de cambiar, de aprender de nuestros errores y de hacer las cosas de manera diferente. A veces, el cambio llega de donde menos lo esperamos y puede comenzar con un simple gesto de compasión, como el de Livia, quien sin querer mostró lo que significa amar y cuidar. Ahora imagina el impacto que esto podría tener en tu propia vida. También puedes permitirte reflexionar sobre lo que realmente importa en tus relaciones y buscar una mayor conexión con tus seres queridos. A veces, todo lo que se necesita es un cambio de perspectiva para transformar todo lo que te rodea. ¿Y tú? ¿Estás listo para dar el primer paso hacia la transformación en tu vida y tus relaciones? Si esta historia te inspiró, asegúrate de darle me gusta, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para seguir siguiendo historias emocionantes e inspiradoras como esta. Activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. La transformación está a tu alcance. Construyamos juntos un futuro más conectado y más humano. Hasta el próximo video.